Muy buenas tardes, bienvenidos a TEN 10 Experiencias. Soy Hernán Barbero y junto con Alicia Falcón y todo nuestro equipo estamos compartiendo este ciclo de conferencias web que comenzaron en abril y TEN 10 Experiencias, que venía de 7 años de eventos presenciales. Estamos disfrutando este nuevo ciclo de conferencias web y ya es la número 12. Y bueno, estamos viendo cómo la arquitectura está siendo parte de estas transformaciones en este nuevo escenario. Hemos recorrido las transformaciones en los espacios de vivienda, de trabajo, de educación, de estadios urbanos incluso, de todo tipo de programas, y también las transformaciones en las tecnologías. Y también hoy vamos a ver las transformaciones de las fachadas, que es uno de los temas que en los edificios seguramente van a tener muchos cambios a partir de este nuevo escenario. Queremos, en primer lugar, destacar que tenemos un panel sumamente rico en referentes de ambos lados del Río de la Plata. El empresario argentino Nicolás Suchovicki, que es socio de Ixou, es una desarrolladora que está muy activa en Montevideo a través de los edificios Alma, y va a dialogar en cadena de valor con tres arquitectas: la arquitecta uruguaya Silvia Menéndez, socia del estudio Carlos Ott y Silvia Menéndez; la arquitecta Paula Lestar, que es socia del estudio KLM, un estudio muy importante de la generación, de la joven generación en Argentina; y la arquitecta María Hoffman, que es socia del estudio Eisenso, uno de los estudios más grandes y más reconocidos también de nuestro país. Así que en estos agradecimientos, en primer lugar, a estos cuatro oradores de hoy. En segundo lugar, queremos agradecerles a todos ustedes, que son nuestra audiencia, que nos vienen siguiendo desde abril: arquitectos, ingenieros, desarrolladores, empresarios de la construcción, empresarios industriales también, en este diálogo en cadena de valor, pensando en cambios, transformaciones y, por qué no, oportunidades en la arquitectura y en el real estate. Y en tercer lugar, queremos agradecer a las empresas que nos acompañan, y Alicia Falconi. Buenas tardes a todos, nuevamente saludar a la audiencia y especialmente a nuestros oradores. Bueno, también vamos a agradecer a nuestras empresas Sponsors Premium, en esta oportunidad Casio, Ingeniería en Fachadas de Aluminio, especializada en proyectos innovadores, complejos y de alta tecnología; Daikin, creadora de la tecnología Inverter, que lidera el mercado con soluciones para cada tipo de ambiente y aplicación; Basa, líder que genera tendencias en el mundo a través de su tecnología de avanzada en el vidrio. También agradecemos a nuestros sponsors como ArchiDry, arquitectura en seco con soluciones rápidas, equipamiento corporativo con prácticas soluciones y además de prácticas eficientes; Technical System, consultoría especializada en negocios de aluminio y vidrio para la construcción; Moldumet, zócalos ecológicos y una amplia variedad de perfiles para terminaciones; Multiled, soluciones electrónicas para señalización y cartelería; Velux, ventanas para techos de alta prestación, cortinas y persianas; Vidrial, que ofrece una gama muy completa de vidrios procesados desde Tucumán para todo el país. Agradecemos también a las instituciones que nos acompañan con su auspicio: ALADI, Asociación Latinoamericana de Diseño Industrial; CAMSA, Colegio de Arquitectos de Mendoza; y la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. A todos ellos, muchas gracias. Hernán, te dejo ahora con los Media Partners. Muchísimas gracias. También a los Media Partners de este evento, que están en todo el país: el portal Arias, Arquinoticias,
son portales muy importantes. Arquitectura y Construcción de Tucumán, Arquitectos y CBARC de Córdoba, la revista Bio de Santa Fe, Los Andes de Mendoza, y las revistas Clima, Cristalizar y el portal Portinos de Tecnología. Muchísimas gracias porque nos permiten llegar, como hemos llegado tantas veces, al cupo máximo de 500 asistentes a partir de toda la difusión. Y queremos también destacar que vamos a hacer un sorteo para todos los que estén participando, va a ser en la parte final del evento, tienen que estar presentes en ese momento, una persona que va a ganar una silla de oficina de grupo A2, modelo Flexor, una silla ergonómica ideal para esta etapa que tenemos que trabajar desde nuestras casas muchas horas, así que espero que la puedan disfrutar algunos de los que estén presentes. Y bueno, vamos a también destacar que en este evento queremos ser absolutamente participativos y que podamos de alguna manera todos participar, la audiencia también. Para eso este formato de Zoom nos permite tener dos canales. Uno es el chat, ya hay varias interacciones en el chat, está bueno que lo hagan y que se presenten. Y también en el casillero al lado de preguntas y respuestas pueden hacer preguntas que vayan surgiendo a partir del debate y pueden incluso decir a quién se la quieren hacer. Ahora sí, empezamos con la primera de las presentaciones de los oradores. Como les decíamos, es un diálogo un poco en cadena de valor y para eso nos pareció muy interesante que empezara a hablar sobre las transformaciones de las fachadas en este nuevo escenario. El empresario Nicolás Suchovicki, que lo invitamos a subirse a esta conferencia. ¿Cómo estás, Nicolás? Hola, ¿cómo les va? Voy a ir compartiendo mi pantalla mientras me presentás, Hernán. Perfecto. Bueno, Nicolás es economista de la Universidad de San Andrés, magíster en economía también de la Universidad de San Andrés. Participó en el TEN 10 2015 como un empresario de hotelería. Tenía 25 años en ese momento y en estos 5 años trabajando en desarrollos inmobiliarios muy fuertemente, muy activamente con la empresa XO en Montevideo, más de 100.000 metros cuadrados construidos, con edificios de altísima calidad de diseño y los arquitectos de los más importantes de la región. Y también, bueno, son 8 edificios que están actualmente en construcción, más 2 edificios terminados, así que mucha actividad en Montevideo. Y ahora sí, Nicolás, queremos escucharte cuál es tu visión sobre la transformación de las fachadas. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Hernán. Gracias, Alicia, también por la invitación. Es un placer volver a TEN 10. Un poco la temática de mi fachada hoy es encarada desde estos 10 apuntes de un alumno, porque mi entendimiento de la profesión como el aprendizaje constante de experiencias y de enriquecimiento me llevó a ir pensando en 10 apuntes interesantes relacionados a las fachadas y una conclusión principal, que la fachada no es careta, y no es una careta ni desde lo simbólico, desde lo que representa, la funcionalidad que tiene, ni tampoco desde lo estético, no es una mera careta. Entonces, desde este enfoque me gustaría empezar mi charla. Mi primer punto es que el diseño y la función se conjugan en la fachada. Acá vemos un caballero cruzado que tiene esta vestimenta muy particular con el acero inoxidable en su cuello, que de por sí era un diseño que hacía que tenga un reconocimiento social, pero también tenía la función de protegerlo del filo de las espadas en las batallas. Entonces, acá podemos tener un claro ejemplo en nuestro edificio de Almaet, en donde vemos que la malla de acero inoxidable que está por afuera del Corte Ingol en este edificio, no solamente hace al diseño de la fachada del edificio, sino que genera ahorro energético, protección de rayos UV, mejor enfriamiento y calentamiento, certificación LEED, conciencia ambiental. Entonces, lo que podemos ver es que la fachada tiene una función. Entonces, la fachada, muchas veces concebida como diseño en sí mismo, como
imagen, como representatividad, también tiene una cuestión de función muy importante. Por eso la fachada, el diseño más la función lleva a la ecuación de que la fachada no es una mera careta, ese sería el resultado. El segundo apunte que me gustaría compartir hoy con ustedes está relacionado estrictamente con la paradoja de la tarjeta de crédito. A la inversa, en la tarjeta de crédito hoy disfrutamos un bien, vamos a comer a un lugar, disfrutamos una cena y nos ponemos contentos, lo disfrutamos. Pero 30 días después nos llega la cuenta, tenemos que pagar, nos llegan las facturas y ya no es todo alegría, ya nos cambia la percepción. Lo que nos pasa con las fachadas, y justamente por eso la paradoja inversa de la tarjeta de crédito, en esto de disgregar el momento del consumo y el momento del pago, hoy en la fachada tenemos que gastar plata. Hoy es el momento cuando estamos construyendo de elegir sistemas costosos que nos parecen caros, y años después, recién años después empezamos a ver los beneficios que están en conciencia ambiental, en menos contaminación, en que nos baja la factura de la luz, nos baja la factura de los servicios. Entonces, es inverso. Acá tenemos que invertir hoy para ver el beneficio mañana, y como desarrolladores tenemos que ser muy conscientes de eso, de que el momento de poder poner paneles solares, como vemos acá en Almabrava, en una imagen directa, también una vista hermosa del Palacio Salvo, o recolección de agua de lluvia, es costoso hoy, todavía hoy es un sistema costoso, pero que al edificio, al consorcio, le va a generar muchos beneficios a futuro. El tercer apunte que me gustaría traer hoy está relacionado con libertad o muerte, y libertad o muerte desde el lugar de que tenemos que ser libres para pensar las fachadas, pero con la conciencia de que es el único elemento del edificio de aprovechamiento gratuito, pero también obligatorio, donde lo individual se junta con lo colectivo, porque el individuo que ve la fachada, que la disfruta, que la experimenta, no decide comprar, no decide alquilar, no es un invitado del edificio. Entonces, sí o sí tiene que experimentar la fachada. Es gratuito, pero también es obligatorio ver una fachada en una ciudad. Entonces, se cruza mucho el derecho del terreno privado, del solar privado donde lo construimos, con el bienestar social de qué generamos con esto. Y esto nos debe generar una responsabilidad muy importante en lo que involucra las fachadas. En donde se cruza mucho lo privado y lo público, y hoy en los medios de comunicación vemos la libertad privada en debate constante con el bienestar social y cuidarse uno para cuidar a los otros. Entonces, la fachada que construye ciudad y nos trasciende es importante pensarla de esta manera. El cuarto punto es la paradoja del huevo y la gallina. Y en esto yo pienso que viene primero el contexto de la fachada o la fachada, la imaginación de la fachada o el contexto en el que la vamos a ver, porque la fachada va mutando en el tiempo, puede tener mutaciones. Entonces podemos aceptarlas o rebelarnos ante ello. Lo que podemos ver acá es un edificio que seguramente se pensó sin rejas, unas escaleras que seguramente se pensaron para tomar un café, para charlas de amigos, para disfrutar, pero llega la inseguridad, el vandalismo que vemos en las imágenes y hay que cercarlo. Podemos aceptarlo con un cerco o podemos revolucionarlo como en este proyecto, en nuestro proyecto Brusco, donde dentro del terreno privado abrimos las puertas del terreno, abrimos el proyecto y para recorrerlo hay que amigar lo público con lo privado, hay que meter el contexto dentro del lugar. El quinto punto que me gustaría hablar es las 4D de la materialidad, enfocados desde un punto de entender para decidir una fachada, cómo pensar las materialidades en 4D que tienen que ser determinantes de cómo se hace. La primera es disponibilidad, veíamos un iglú en nieve, acá vemos una construcción en bambú, y pensar la disponibilidad de estos materiales, un iglú en el desierto es imposible pensarlo, pero no hace falta ir a los extremos, a veces pensamos materialidades demasiado complejas. Por ejemplo, en nuestras latitudes vemos cuadrillas de hormigón, cuadrillas de albañilería, donde hay mucha expertise en nuestras latitudes de cómo construir con esto. Hay que saber aprovechar eso, hay que amigarse, hay que saber qué es lo que tenemos disponible. La segunda D después de disponibilidad vendría a ser despacho. Lo que no tenemos disponible tenemos que pensar si se lo podemos comprar al resto del mundo, si lo podemos importar, cómo lo podemos traer, los costos de traerlo, porque también pasa a ser determinante cómo hacer esto. En Almacorso teníamos unos vidrios súper complejos, los cuales no se producían localmente, y el desafío fue poder despacharlos, para hacer disponible a través del despacho la mercadería que necesitábamos para hacer el edificio que pensamos. La tercera D es durabilidad. No podemos darle al consorcio, a nuestros compradores, a los usuarios finales, un salvavidas de plomo, en donde leemos un edificio donde, por ejemplo, el acero corten se chorree y manche toda la fachada. Entonces, en Almabrava pensamos una fachada que buscaba esa intencionalidad, pero que está hecha en una aleación de aluminio y zinc, en la cual el mantenimiento es cero, donde pensamos en la durabilidad, donde tratamos de colaborar con la sustentabilidad del edificio en el tiempo, donde tenemos que pensar que esto... Y la última P, la última D,
en este caso vendría a ser dinero. Siempre llega el dinero en algún momento. Los economistas hablamos de restricciones presupuestarias y en el gráfico de la izquierda vemos que estamos por fuera, entre el presupuesto asignado entre la fachada y el resto de la obra. En el gráfico de la derecha estamos dentro, pero forzando al límite del presupuesto. Entonces, siempre es importante también pensar en el dinero como la cuarta D. El sexto apunte sería el back office. Hay fachadas muy lindas, maravillosas, pero que pasan a ser buenas fachadas o inteligentes como se piensa cuando cómo se van a mantener, cómo se van a limpiar. Este es el caso de Almaet, en donde lo que vemos marcado en verde en la planta es una plataforma accesible entre el Cortin Wall y la malla de acero que reviste al edificio, en la cual se puede transitar para poder limpiar los vidrios, mantener los anclajes de la fachada. El séptimo apunte que me gustaría traer hoy es que las fachadas son parte de un organismo mucho más complejo, como el estribillo es parte de un organismo mucho más complejo que es una canción. Entonces, tenemos que pensarlo como un conjunto. La fachada no puede condicionar. Una canción tiene ritmo, métrica, poesía, letra, y también tiene estribillo. Las fachadas tienen plantas, cortes, distribuciones, y la fachada es parte de ese organismo en sí mismo. No puede ser pensado aislado de eso, porque el organismo se compone por todos los elementos. El octavo punto es despejar el estereotipo de que en un edificio como el que vemos, el Gherkin de Foster en Londres, maravilloso, vanguardista, disruptivo, que genera una sensación de atracción por su materialidad, es la única forma de concebir una fachada que puede ser interesante o que puede ser noble. Yendo más al extremo, las catedrales, en este caso una catedral soviética con ornamentación y opulencia en oro, materiales muy llamativos, quiero sacar el estereotipo de que eso es necesario. Acá vemos unas casas del arquitecto Aravena con las cuales, ganador del Pritzker, en las cuales vemos algo mucho, podríamos llamarlo mundano, mucho más cercano a la normalidad, a la cotidianidad, pero que también es una maravillosa fachada. Entonces, en este gráfico en donde vemos cómo aumenta el costo de la materialidad, es importante decir que es un estereotipo que la fachada tiene que ser cara para ser buena. Y es algo que es importante poner arriba de la mesa. El noveno punto es algo muy importante poner arriba de la mesa, que es la quinta fachada, la fachada de los techos, la que vemos desde el skyline de los edificios, la que se recorre cuando estamos en la casa de un amigo, en un vecino, en grandes ciudades ya importantísimas hace muchos años. Por ejemplo, aquí vemos Almacorso con una pérgola maravillosa, con unos bosques en altura, con árboles de tamaño calle en la azotea del edificio, pensados de la estructura misma para poder ser soportados, que terminan haciendo el conjunto del edificio. La quinta fachada tiene que estar sobre la mesa, de hecho tiene que estar, podemos pensar en sextas, en séptimas fachadas. Acá en Almabrava vemos los pulmones de manzana y las vistas entre vecinos, en donde se tiene que proteger la privacidad y estos postigones que son maleables para que entre la luz de una manera u otra. Entonces, las fachadas del edificio no son solamente las que dan a la calle. Las fachadas del edificio son todas las caras que tiene el edificio. Tenemos que poder pensar en todas. Tenemos que tener la capacidad de asignarle a cada una la importancia que tiene, porque de esa manera se construye la vivencia. De esa manera se construye la experiencia. El décimo punto y último que me gustaría hacer referencia es landmark. No encuentro la traducción exacta, es punto de referencia, pero acá vemos el edificio Burj Al Arab de Dubái, que a mí me pasó de conocer primero el edificio y después la ciudad de Dubái. Son puntos de referencia que generan ciudad, como por ejemplo, conocí antes Marina Bay que Singapur, conocí las Torres Petronas antes que Kuala Lumpur, y son fondos de ingreso para las ciudades. La gente viaja a fotografiarse, viaja a conocerlos. Muchas veces se conocen estos landmarks o puntos de referencia antes que las ciudades en sí mismos, y desde ese lugar la fachada tiene la posibilidad de construir proactivamente. Para cerrar, me gustaría dejar un deseo. Ojalá en Montevideo algún día, con el amor que ponemos en nuestros proyectos, alguno de nuestros proyectos se pueda transformar en un landmark, en un punto de referencia, donde la gente, les guste o no les guste, les genere alguna sensación nuestras fachadas, donde puedan recorrer la ciudad y se queden con un gustito, donde las busquen, donde las reconozcan, donde la fachada no sea una mera careta, donde la fachada pueda transmitir sentimiento, donde la fachada pueda transmitir ideología, donde la fachada cumpla su función. Entonces, en estos 10 puntos creo que lo más importante es pensar las fachadas de manera integral. Muchas gracias por la invitación y estoy atento a cualquier pregunta. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Nicolás. Y una charla pero perfectamente sincronizada y con estos 10 puntos, la verdad que una concentración de conceptos en 10 minutos increíble, te felicito. Y quiero destacar la generosidad como desarrollador
que están marcadas en el punto 10, que es landmark, es ese punto de referencia de la ciudad que pueda generar una identidad y pueda generar una emoción. Y tiene que ver con el punto 3, que hablas de lo individual y lo colectivo de las fachadas, ¿no? Lo privado y el bienestar social. O sea, eso se convierte en una visión, como ustedes como empresarios, de una generosidad hacia la ciudad, que por supuesto comienza desde la fachada. Y bueno, y también me pareció como especialmente destacable las 4D, ¿no? Disponibilidad, despacho, durabilidad y dinero, que tiene que ver esto del qué y el cómo hacerlo, ¿no? Que es tan importante, sobre todo en países como Argentina y Uruguay, que cada diseño tenga esa visión 4D desde la factibilidad constructiva, tecnológica y económica. Muchísimas gracias y después la seguimos en el debate. Yo ya tengo varias preguntas para hacerte y seguramente el público también se va a sumar. Vamos a seguir entonces, vamos a presentar a la arquitecta Silvia Menéndez, que es socia en el estudio de Carlos Sot. Silvia Menéndez, ¿cómo estás, Silvia? Hola, ¿qué tal, Hernán? Muy agradecida por la invitación. Nosotros muy agradecidos de que participes y además qué interesante este diálogo que empezó con Nicolás. Ustedes están trabajando directamente con la empresa de Nicolás y ese diálogo en cadena de valor un poco desde un desarrollador, los arquitectos, después van a seguir también las arquitectas pensando un poco la transformación de las fachadas desde todos los ángulos y bueno, vamos a presentarte. Bueno, es un estudio, Carlos Sot y Silvia Menéndez, es uno de los estudios regionales más importantes con proyección internacional. Silvia hace 28 años trabaja en el estudio y desde el año 2011 formaron este estudio Carlos Sot, Silvia Menéndez Arquitectos Asociados con proyectos en Uruguay y de entre las obras también se destacan internacionalmente proyectos de óperas y teatros en China, por ejemplo, como muy destacados, varios hoteles 5 estrellas como Hilton, Ritz, Intercontinental, edificios residenciales de oficinas y países como Estados Unidos, Emiratos Árabes, Singapur, China, Colombia, Brasil, Paraguay. En Argentina están construyendo una torre bastante importante del proyecto Madero Harbor. En Rosario están con proyecto residencial en Fisherton Park. Así que bueno, muchísimo trabajo y queremos escucharte y compartir tus visiones sobre la transformación de las fachadas. Muchísimas gracias, Silvia. Bien. Bueno, antes que nada, saludar a todos los colegas que están del otro lado de la pantalla. Muy agradecida con la organización de TEN10, Hernán y Alicia, por su amabilidad. Y bueno, intentaremos dar algunas nociones desde la práctica profesional que he tenido a lo largo de estos 30 años, en un aspecto más relacionado al diseño de los edificios, teniendo la suerte de haber participado en el estudio Carlos Sot en toda mi profesión, por lo que he podido ver aspectos muy disímiles de distintos tipos de edificios, distintos usos, distintas funciones, que nos ha permitido también tener aproximaciones distintas a los diversas culturas y diversas necesidades que se producen en distintas partes del mundo. Esta diapo solamente para poner un aspecto que me pareció muy emblemático de la historia, ¿no? Las ventanitas del vino se produjeron en el siglo XVII producto de la pandemia de la peste negra que se estaba matando muchísima gente. Esa forma era la forma de aproximación con el mundo exterior a través de un pequeño hueco que se hacía en los palacios. A su vez, el movimiento moderno dio respuesta a la tuberculosis y el cólera
generando cambios muy importantes en la arquitectura, que se debían no solamente a aspectos sanitarios e higienistas, sino también a aspectos que respondían a cambios sociales, culturales, a la aparición de una cantidad de tecnologías y materiales nuevos. Eso permitió abrir las fachadas, hacerlas más iluminadas, hacerlas más saludables, más blancas, más puras, la arquitectura más higiénica. Fue una preocupación que se desarrolló a lo largo de todo el movimiento moderno. Hoy estamos otra vez, los profesionales, ante una disyuntiva y un cuestionamiento que se nos hace con esta nueva situación tan crítica que estamos viviendo. El confinamiento ha llevado a que como usuarios veamos la arquitectura de otra manera. La observamos mucho más en detalle, la vivimos y la sufrimos muchas veces. Por lo tanto, los profesionales tenemos que dar respuesta a los nuevos requerimientos y a las nuevas demandas que se van a ir produciendo y que necesariamente va a ir generando una especie de corrida de los usuarios de los lugares que habitualmente vivían. Tendrán que aparecer edificios que cumplan con nuevos requisitos y tendrá que aparecer respuesta a cómo adaptar todos los edificios que ya tenemos. La fachada es un lugar de transición entre el exterior y el interior. Es la imagen que vemos de los edificios cuando transitamos en el espacio público. También es la imagen que vemos de los edificios cuando vivimos en el espacio privado. La fachada no es un plano, no es solamente una piel que divide el exterior y el interior. La fachada es un espacio de transición que conecta lo individual con lo público. Entonces, hoy que estamos confinados, unos más, otros menos, unos obligadamente y otros voluntariamente, vemos la necesidad que se tiene de tener la conexión con el mundo exterior y lo importante que es, sobre todo en los edificios residenciales. Por ese motivo, digo, conceptos que se desarrollaron ya en el movimiento moderno, que van a pasar a tener una importancia fundamental. Las terrazas, los balcones, los jardines, los muros verdes, las vistas, la percepción de los espacios desde dentro y desde fuera. Tenemos que ser creativos en cómo poder generar vínculos que en una situación como la que vivimos hoy, que no sabemos cuánto va a durar, y que ojalá no se vuelva a repetir una vez que zafemos de este trance, poder tener elementos donde poder conectarnos socialmente. La fachada cumple un rol social, es el resultado de la evolución cultural y social de los edificios a lo largo de la historia. No es casual por qué la arquitectura a lo largo de la historia fue cambiando su fisonomía. Hoy tenemos desafíos muy importantes que ya veníamos teniendo, ¿no? La crisis energética, los recursos materiales que son finitos, a los que tenemos que cuidar con mucha cautela. Tenemos que ser creativos para poder reciclar todo lo que invertimos en los edificios y poder transformarlo a futuro. Tenemos que ser creativos de cómo incorporar materiales que sean reciclables y que permitan una utilización más racional de los recursos. También como profesionales tenemos el gran desafío de poder encontrar soluciones que abarquen a todos los aspectos y todas los distintos tipos de necesidades. Hoy hay más de 2.000 millones de personas que no tienen hogar, o sea que tenemos que pensar que eso es un gran desafío también. Y no solamente como profesionales, sino también para los desarrolladores e inversores, y para los gobiernos y las políticas que se establecen para el desarrollo de la arquitectura. Las fachadas van a
van a ir teniendo una transformación a partir de toda esta situación. Todos nos cuestionamos cómo, ¿qué más podemos hacer? Creo que lo que más ha servido en estos momentos ha sido la arquitectura que tiene flexibilidad. La mayoría de todos nosotros vivimos en espacios que son reducidos, y cada vez más reducidos porque no es fácil acceder a viviendas de un tamaño considerable. Entonces, la flexibilidad parece un elemento fundamental. Grandes aberturas, con balcones, fachadas, que incorporen el verde, que permitan tener sol, que permitan el cambio de espacios y de usos, porque hoy la vivienda se transformó en el lugar de vivir, de trabajar, de recrearse, de hacer deporte, de estudiar. Entonces, eso en un apartamento de un dormitorio o de un monoambiente, tenemos que ser muy creativos cómo poder hacerlo. Justamente con Nicolás tuvimos la suerte de hacer proyectos, los primeros que trabajamos con ellos, y en Alma Corso, por ejemplo, introdujimos los tabiques móviles y ventanas que se pueden abrir 100%, de forma tal de que permita justamente la flexibilidad interior y exterior. Creo que a partir de toda esta situación, la arquitectura va a ir adoptando estos criterios cada vez más. Y nuestro intento siempre, yo estoy mostrando imágenes de muchas cosas que hemos hecho a lo largo de estos años, siempre intentamos adaptarnos a las situaciones particulares, por ejemplo, de los materiales, tratando de utilizar los materiales del lugar, de los aspectos también culturales. Nos tocó trabajar en muchos proyectos de China, lo que nos implica aprender de Feng Shui, de aspectos culturales que son importantes para los chinos. Entonces, las fachadas es un componente que se va desenvolviendo a lo largo del tiempo, de acuerdo a todas estas premisas. Pero no tenemos que olvidarnos que también el futuro desarrollo también va en que las fachadas aportan valor a la arquitectura. Valor, como decía recién Nicolás, valor de la visibilidad. La fachada va conformando ciudad, la fachada constituye la impronta de cada lugar. Por lo tanto, es importante, y por eso cada vez más se le da importancia al diseño de los edificios. No es casual que siempre se vaya buscando cada vez más una impronta que marque un perfil sobre cada edificio, que sean un emblema. No necesariamente tienen que ser caros, a veces simplemente son detalles, son pequeñas nociones que nos van generando una particularidad sobre cada edificio. Creo que es una interpelación muy interesante la que nos hizo Tendies, porque yo por lo menos no me lo había puesto a pensar de esa manera, porque además la fachada para la arquitectura es parte global de todo el espacio y la conformación de los edificios. Y hay que pensarla en sus diversos aspectos, también como decía Nicolás, o sea, la quinta fachada, la vista aérea, que muchas veces se había desestimado y no se le daba importancia, y la vista aérea era una cosa que quedaba residual y no se tomaban los cuidados. Consideramos que para nosotros es un elemento fundamental. La visión desde todos los ángulos, incluso desde el interior, el poder estudiarlos y definirlos con el mayor cariño y esmero posible. Espero que esta corta intervención pueda haber dado algún aporte a la discusión. Gracias. Silvia, muchísimas gracias. Cuántos conceptos nuevamente, ¿no? Por metro cuadrado, por centímetro cuadrado,
y qué precisión para decirlo, todo tu discurso. Así que voy a destacar simplemente, dijiste la fachada en su rol social, ¿no? Qué interesante esto. Energía, los materiales reciclables, materiales del lugar. La flexibilidad es una palabra que siempre aparece en estos tendiés, en este nuevo escenario, ¿no? La flexibilidad que nos exige más que nunca a los edificios, los exige la fachada. La conexión, lo privado y lo público, es un tema clave. La cultura, ¿no? La cultura, vos hablabas de la cultura china, por ejemplo, ¿no? Como qué importante que es el manejo de la cultura y que tiene que ver con eso, aportar también valores de diseño, esto que hablábamos también, que Nicolás decía, esta conciencia urbana que tiene un desarrollador y que tiene que tener un arquitecto. Qué lindo este término, conformar ciudad. Hablabas también de la fachada como emblema, así que bueno, muy interesante y estamos muy contentos. Creo que la audiencia va a estar también coincidiendo con nosotros que estamos teniendo un tendiés fantástico con este tema de las fachadas, que es una parte importantísima de los edificios y donde se reflejan todos estos cambios. Vamos a seguir entonces con nuestro programa. Ahora vamos a tener el gusto de presentar también a una arquitecta que se llama Paula Lestart, que todos conocemos. Hola Paula, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, Paula estudió en la FADU y con un máster de arquitectura en la Universidad de Navarra, en España. Socia del estudio KLM, es uno de los estudios realmente que están creciendo de la generación joven. Empezó en el año 97, junto con los arquitectos Federico Kelly y Hernán Maldonado. Y bueno, trabajan en todos los rangos, todos los desafíos de la arquitectura, de todo tipo, hoteles, usos mixtos, corporativos, instituciones, urbanizaciones. Voy a destacar que ganaron 6 primeros premios y algunas de las obras que nos parecen como para comentarles: el primer premio en el Concurso Nacional de Edificio Corporativo de AISA, con el arquitecto Oscar Romero, un primer premio del Palacio de Justicia Comodoro Rivadavia y también el primer premio en el concurso internacional para el Centro de Ciencia y Tecnología en Beijing, China, ambos asociados con Baudisone Lestart. Paula, queremos escucharte sobre la transformación de las fachadas. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos, Hernán, gracias Alicia por la invitación. Siempre es interesante estos intercambios con otros colegas, con otros profesionales ligados con nuestra profesión. Agradecer a Tendiés por el espacio, agradecer a mis copanelistas y a todos los que están escuchando esto. Puntualmente también agradecer a una clienta y amiga, Carla Paredes, que me facilitó unas imágenes de sus hermosos libros infantiles de interés científico. También a 2 colegas y amigos cuyos edificios con los que me asocié para hacer el edificio de AISA, en el caso de Oscar Romero, y otro edificio que voy a mostrar de vivienda social, en el caso de Marcelo del Torto. Agradecer también a Carlos Grimberg, con quien tuve una conversación telefónica para recordar algunos conceptos de un curso de sustentabilidad que hice hace unos años, y a mi familia, que me tiene que aguantar cada vez que tengo que preparar una charla de estas. Entonces, dicho esto, bueno, quería primero contar un poco cuando recibimos un nuevo encargo, nosotros nos detenemos mucho en la pregunta, en pensar todas las variables y de la ecuación, en tratar de entender bien el problema para desechar lo accesorio y quedarnos con lo importante y poder dar una respuesta formal e informada a todas estas variables de un problema en particular que hacen a la arquitectura. En este caso, en realidad recibimos una pregunta. Debo confesar que me desconcertó un poco al principio el tema de la fachada, por el término mismo de la fachada, y por otro lado, porque la pandemia está moviendo tantas cosas, estaba
develando tantas verdades y tantas realidades que me costaba encontrar la relación entre eso y el segmento pandemia, el segmento fachada en particular. Entonces salí a andar en bicicleta, como hago para aclararme en estas situaciones, y quise reformular la pregunta, y la reformulé de la siguiente manera. ¿Qué es la esencia? ¿Qué es en esencia una fachada? ¿Y qué cuestiones desnudó la pandemia de las que puede hacerse cargo este vector en particular? Entonces voy a ir a algo muy elemental para cargarlo de complejidad. Voy a tratar de entender la esencia del envolvente para luego pasar por la complejidad de las lecciones que la pandemia nos está dejando hoy y volver a entender qué de eso impacta, qué de tantas cuestiones impacta la pandemia. La fachada es la cara visible de un edificio. Proviene del italiano facciata, facha quiere decir cara, y del latín facies. Para mí es un concepto anacrónico, bidimensional, que tiene que ver con la representación de un volumen en un plano. Por eso me siento más cómoda y voy a referirme al concepto de recubrimiento, de envolvente, que tiene más que ver con encerrar un volumen que con representarlo en planos. Esta es la famosa boa que se comió un elefante del Principito, que el señor que lo acompañaba confundió con un sombrero. Y quería enfatizar la envolvente como ese espesor entre el interior y el exterior. Si la boa se hubiera comido otra cosa, tendría una forma diferente. Si la boa estuviera en otro medio, moviéndose, tendría una textura adaptada a ese otro medio. Entonces, ya que hablamos de boas, tomé libros prestados porque quise indagar sobre las texturas, los recubrimientos de los organismos, que básicamente son 4. Estos libros infantiles presentan como 2 láminas, 2 páginas. La primera se concentra en un fragmento, se concentra como con una lupa en una textura y es como una adivinanza para ver de qué animal se trata. En este caso, ¿qué animal es este? La textura es lisa, este animal es una serpiente. Puse todas estas texturas de las primeras láminas del libro sin develar a qué animales pertenecían, porque en realidad quise enfatizar que las características de todas estas texturas tienen que ver tanto con la función que el animal cumple, las actividades que realiza, como con los medios en los que se mueve. Plumas, pelos, pieles y escamas, y acá hay un muestrario como bastante completo de esto. Y ir un poco a lo esencial, a la naturaleza, porque a veces lo esencial es invisible a los ojos, para relacionar las envolventes de los edificios con estos recubrimientos. Esto se ve muy claramente en los edificios, en las envolventes de arquitecturas vernáculas, que responden muy directamente al sitio en el que se ubican, tanto en la atención que le dan a los temas climáticos, como al aprovechamiento de los recursos disponibles, o a los usuarios. Acá armé un cuadro en el que relacioné las funciones de la piel con las funciones de los edificios, de las envolventes de los edificios, donde están las aislaciones hidrófuga, térmica y acústica, la protección de la estructura portante de todas las estructuras interiores, y además la representación y la expresión del edificio, que se resuelve en capas de distinto espesor. Así como hablamos de plumas, pelos, pieles y escamas, aquí hay como una especie de muestrario de materiales que, organizados de distintas maneras, tienen capacidades expresivas diferentes que siempre responden, por un lado, a sus organizaciones internas, a lo que el edificio pide como programa, como función, y por el otro, a ese medio ambiente que tienen que respetar y tienen que cuidar. Ese medio ambiente que les va a exigir. Vamos a pasar por 4 proyectos de diferentes temáticas, de diferentes escalas, todos en la Ciudad de Buenos Aires. Este es el edificio de AISA, cuya fachada de mayor desarrollo, su envolvente de mayor desarrollo, es la quinta fachada, que es la terraza verde. Está perforada también con unos patios, también vegetados, que tienen todas esas ventajas que tienen que ver con ahorro energético y conexión con la naturaleza. Por el otro lado tiene una doble piel de vidrio y de aluminio despegado 1,20 m con unas pasarelas que permiten la limpieza de estos vidrios, y también
una combinación de vidrios fijos y operables que permiten ventilación cruzada entre patio y perímetro. Luego vamos a ir a este edificio de vivienda multifamiliar, donde esta fachada, esta envolvente, empieza a desplegar los planos para generar este espesor, que son balcones, terrazas, en relación al espacio exterior e interior, espacio de ambigüedad y flexibilidad, en el que se provocan continuidades. Un edificio más pequeño, un editorial, que tiene mucho más introvertido, con una fachada de hormigón, que no quiere relacionarse con el exterior más allá de con estos huecos pensados para generar visuales e iluminar los locales perimetrales, pero reserva todo un segundo piso con una terraza de expansión al exterior, que a la vez da iluminación cenital al espacio central, que es el protagonista del espacio, que tiene los libros de esa editorial. Y para terminar, vamos a ver un concurso de vivienda social en el que nos pareció importante esponjar la planta, esponjar como un tejido, generando patios y complementándolos con terrazas verdes para que todas las unidades de la vivienda tuvieran un espacio plus. Cuando uno trabaja con temas de escasez de recursos, hay que ser más responsable todavía en el sentido de cómo se asignan esos recursos, y queríamos buscar este espacio. Pero todavía no hablamos del segundo término fundamental, que es la pandemia. Si bien es una situación dramática la que estamos viviendo, a la vez es una gran oportunidad de cambio. Reveló o desnudó muchas realidades, entre ellas las grandes desigualdades, entre ellas el cambio climático muy fuerte que estamos viviendo, que no por casualidad la acompaña. Y los arquitectos tenemos como responsabilidad tratar de pensar en sistemas de integración para que todos los ciudadanos puedan acceder a las redes de oportunidad de las ciudades, o si no, combatir estos hacinamientos descentralizando estas oportunidades para generar un federalismo de verdad. Históricamente, las epidemias y las pestes tuvieron gran influencia en los trazados urbanos, en los cambios de nuestro entorno construido, tanto en lo urbano como en el espacio doméstico. La arquitectura moderna, como decía también Silvia, con sus fachadas blancas, sus pilotes, sus grandes ventanales, y hasta en la superficie de sus muebles, tenía, además de muchas otras cosas, una lógica sanitaria. Bueno, y ahora vamos a volver a concentrarnos en cómo esta pandemia va a afectar en los envolventes, y para eso quería recapitular el papel del envolvente como mediador entre ese espacio interior y el exterior. Entonces, todos los cambios que sucedan en la estructura interna del edificio afectarían a este cambio, y acá vamos a ir a cambios en el habitar. Los hogares se convirtieron en este tiempo en espacios multiusos, de gimnasio, de escuela, lugares de reflexión, de conexión con el otro virtual. Fueron adquiriendo usos que en realidad estaban fuera de la vivienda y absorbiéndolos. Por el otro lado, se reservó un espesor, el único contacto, el único lugar de contacto con el otro y con el afuera, fueron estas ventanas y balcones, que también tuvieron, es increíble todo lo que encontré, manifestaciones, danza, gimnasia, aplausos para no sentirse solo, aplausos para agradecer, efemérides. El 27 de marzo me llegó este WhatsApp, quiero escucharlos ahora, todos los que durante años nos discutieron que los metros cuadrados de balcón o terraza tenían que computarse a la mitad de precio, lo cual me hizo reír mucho, pero tiene que ver con pensar estos lugares de oportunidad, que condensaron tantos usos como para generar lugares interesantes. Por otro lado, creo que las normativas, los códigos deberían favorecer o incentivar esta incorporación del verde, que también una de las cosas es que creo que lo que va a traer esto es mayor flexibilidad de uso y una añoranza por lugares con naturaleza.
Y bueno, y también pensar, creo que hay dos temas. Uno, el de la sustentabilidad de los edificios, que tienen que ser más sustentables y más responsables, y el otro, el de la conexión con la naturaleza, que pueden dar pistas como para pensar cómo pueden cambiar las fachadas. Estamos atacando la naturaleza y ella nos responde. Y voy a tomar como para terminar, hay un pensador que se llama Harari, que me interesa mucho, contemporáneo, que dice que lo que nos distingue al Homo sapiens, al hombre que sabe, de las otras especies es la capacidad de cooperar siguiendo como guía conceptos abstractos, creencias. Y en cuanto al medio ambiente, dice lo siguiente: a quienes más ayuda la lucha contra el cambio climático es a los más desfavorecidos, porque son los que más sufren sus efectos y menos pueden protegerse. Es crítico que las fuerzas políticas alcancen un pacto de Estado que guíe la hoja de ruta de todos. Los científicos nos lo avisan, la naturaleza responde. Nuestros jóvenes, en nombre suyo y de las generaciones futuras, nos apelan a actuar con urgencia y ambición. La tecnología existe, los beneficios son evidentes. ¿A qué esperamos? Empecemos a reconciliar a Homo sapiens con la naturaleza. Bueno, siempre decimos con Alicia que no, ¿cómo vamos a reemplazar el aplauso en esta charla tan maravillosa, también tan precisa como las anteriores en conceptos, tan generosa? ¿Cómo da el tema de la fachada, ¿no? Realmente, y voy ante tanta precisión, solo voy a decir algunas palabras que destaco. Hablaste de la fachada como mediadora, y que los arquitectos con la responsabilidad, la palabra responsabilidad se vuelve a repetir bastante, generando sistemas de integración, ¿no? Hablaste de la ambigüedad y la flexibilidad como valores de esta época. Hablaste de la función y el medio, ¿no? Esta comparación con los animales y los edificios creo que es muy didáctica para entender muchas cosas. Y hablaste de oportunidad de cambio y de la fachada como un lugar, ¿no? Contra esta cosa que se hablaba del no lugar. La fachada tiene que tomar el papel fundamental del lugar, ¿no? Y reconciliar al hombre con la naturaleza. Así que muchísimas gracias, Paula. Después seguimos, ya veo que hay preguntas, y seguimos con el debate. Felicitaciones. Y vamos a seguir entonces vamos a presentar ahora a la arquitecta María Hoffman. ¿Cómo estás, María? Bien, acá estamos esperando el cuarto lugar de esta exposición, así que bueno, tu presentación y después mis reflexiones. Muy bien. Bueno, María estudió en la FADU UBA también y en la escuelita, la famosa escuelita, mítica escuelita, y después con un viaje a Italia también distintos cursos de formación, incluyendo un concurso con Aldo Rossi. Bueno, docente en la FADU, en las cátedras Valiero, también en Varas. Tuve la gran oportunidad de ser alumno de María en Varas, y bueno, después también en la Universidad Torcuato Di Tella. María es consejera de CEPAO, preside la Comisión de Ejercicio Profesional y socia titular desde el año 96 del estudio Eisenson Arquitectos, uno de los más importantes, de los más grandes estudios de Argentina, como directora de proyectos, llevando a cabo numerosos edificios de gran superficie. Por ejemplo, vamos a destacar de las obras recientes, la Manzana de Concepción, en la calle Concepción Arenal de Palermo, un edificio de viviendas muy interesante. Otro, el Libertador 6024. Bueno, y de las obras que todos conocemos, las Torres Le Parc, el edificio Bancor, Banco de Córdoba, un proyecto de consultatio, Catalinas. Y bueno, en total son más de 4 millones de metros cuadrados construidos. Así que bueno, María, queremos escucharte. ¿Cuál es tu pensamiento, tus aprendizajes sobre la fachada? Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Por supuesto, muchas gracias a Alicia, Hernán, al tema TEN 10, a los copanelistas, que en el cuarto lugar he quedado con
una letra bastante repetida, pero no por eso necesariamente que aporta la discusión. Creo que el tema de la fachada es un tema que, como dijimos ya todos, no es una mera superficie que rodea un edificio, sino que es la expresión del edificio, con lo cual polemizo con este tema de Tendies de llamar transformación de la fachada, pero intentaré a lo largo de la exposición hablar de qué significa realmente una transformación, las transformaciones que vienen en esto que es la visión del edificio en sus paramentos exteriores. Yo lo que quería era, además, agradecer básicamente, bueno, en mi estudio somos varios socios, todas las obras que tenemos aquí y que estoy mostrando son obras que están construidas. Mi interés era básicamente hablar sobre construcción y sobre el pensamiento que tienen que tener los profesionales en la construcción, en la medida en que se van plasmando los proyectos, y los colaboradores y los equipos con los que trabajamos, y además hay muchos o algunos proyectos que son en colaboración con estudios internacionales, otros estudios de la Argentina, los cuales agradezco y si puedo lo voy a ir puntualizando. En principio, estas frases que aparecen que tienen que ver con la pandemia y que tienen que ver cómo nosotros los arquitectos nos ponemos a pensar, tanto panel, tanta discusión, tanto artículo, tantas buenas charlas como las que me precedieron, nos dan el lugar para pensar, para decir, bueno, a ver, cómo vamos a encarar a partir de ahora aquello que teníamos una inercia en el hacer y que ahora evidentemente, por lo menos desde mi punto de vista, va a empezar a transformar. No va a ser, no se trata de poner la vida en pausa, es una linda frase que leí de Naomi Klein, hasta que llegue la vacuna, sino de hacerse las preguntas reales que tenemos que dar una respuesta, porque la arquitectura siempre fue eso, dar respuestas con materialidad a los problemas de una época, ¿no? Entonces, sentado esto de que la fachada es una palabra que no nos gusta a ninguno de los cuatro por lo pronto, y que después la usamos constantemente, que es lo que voy a hacer a partir de ahora, voy a empezar a decir que, bueno, que mi formación, yo trabajé, estudié con Aldo Rossi, la arquitectura de la ciudad fue una impronta muy, muy fuerte, y la palabra tipología también. Entonces, todo aquello que vamos haciendo en la ciudad tiene este razonamiento, ese valor agregado que es la fachada, que es cómo se comporta el edificio con respecto a la ciudad, es tal vez uno de los puntos más importantes que vinimos trabajando a lo largo de todas las décadas de trabajo. Y ahí es donde el organismo arquitectura se relaciona claramente con la ciudad y de qué manera, aportándole valor luego al edificio, que es una larga conversación con los desarrolladores, con los operadores, convencerlos de que realmente, como dijo Nico, eso le vuelve después al edificio y le vuelve a la ciudad y le devuelve al habitante. La cesión del espacio público-privado es uno de los puntos más claros en los que el edificio, haciendo un gesto hacia la ciudad, le vuelve de esa manera. La otra es cómo se percibe el carácter del edificio con respecto al lugar en donde es visto. Por ejemplo, Madero Plaza, que tiene desde el bulevar, es ese edificio que está pasando, una vista sobre el bulevar más fragmentada con respecto a otra que, por ejemplo, podría llegar a ser desde el parque. Los edificios en altura que tienen 4 fachadas, que son la envolvente, que son cómo se comportan con respecto a sus 3 lecturas, que son claramente la lectura del basamento, la lectura del fuste, la lectura del coronamiento, y cómo hacen ciudad, como por ejemplo las Torres Lepar, cómo pasan a ser un paradigma, un emblema o un fuste dentro de lo que es el skyline de la ciudad. El carácter y la volumetría de cada uno de estos edificios, cómo se va resolviendo, por ejemplo, cuando el tejido lo permite, cómo relacionarse con ese tejido. Por ejemplo, acá en esta obra que es Palacio Bellini, la tipología
que se maneja es la tipología del palacio, tratando con su gran entrada y con sus paramentos, ayornando su lectura y al mismo tiempo dialogando y razonando con el Palacio de los Patos que está al lado y creando una única manzana haciendo ciudad, o en este edificio Torre del Co que desarrollamos con ABB, en el cual la volumetría lateral se va relacionando con la altura de tejido de las manzanas en las que se inserta y que se despliega en altura, teniendo otra lectura totalmente distinta y creando nuevamente ciudad, las fachadas, entre comillas, que se dan y crean todo ese espacio peatonal. Acá en esta torre, que es la torre Bellini, claramente las tres articulaciones de las tres escalas, la peatonal, la del tejido y la del skyline. La reflexión sobre cómo insertarse dentro de un entorno histórico, como puede ser, esto es un concurso primer premio La Manzana de las Luces, que nos llevó a concursar y ganar el edificio de Bancor, en donde el entorno histórico era terriblemente dominante y valioso, porque hay edificios tremendamente, el Banco Córdoba, la sede central, etc., que tienen una historia terriblemente marcada, y cómo la interioridad que se maneja dentro se manifiesta en el resto del edificio, en su fachada, en su parte exterior, y al mismo tiempo cuando se hace una ampliación se va buscando el edificio que está ahí atrás, en toda la manzana jesuítica, buscar un diálogo, un color, un carácter que haga ciudad y que permite entenderse, digamos, con la manzana, con la ciudad. Cuando decimos que va a haber una evolución, una transformación en las fachadas, no puedo dejar de pensar en la tipología del trabajar, la tipología de la vivienda, del habitar, de la recreación, etc. ¿Qué significa esto? Las tipologías se van desarrollando en el tiempo y van manifestando, digamos, su comportamiento, su evolución de acuerdo a lo que la época le pide. La pandemia le está pidiendo a las tipologías repensarse. Y es también la tecnología de las comunicaciones, en realidad, la que está modificando la arquitectura. ¿Por qué? ¿Por qué es la tecnología de las comunicaciones? Porque han cambiado nuestros hábitos. Nuestros hábitos definitivamente ahora son otros desplazamientos, otros tiempos de trabajo, otros lugares. No se vive solamente en las viviendas y no se trabaja solamente en las oficinas. Todo se puede hacer ahora y en el momento que quieras y donde quieras. Entonces, definitivamente creo que lo que no podría dejar de cuestionarse, lo que no debería dejar de repensarse en cada una de esas tipologías es el uso real de los espacios al exterior, todo lo que tenga que ver con el uso real, la relación exterior-interior en todas sus formas, ventanas, terrazas, aventanamientos, ventilaciones, etc. Estos que están pasando son Procrear, vivienda social, que también hemos razonado mucho en cómo hacer el urbanismo, cómo hacer el master plan de todo esto en función de estas viviendas, ¿no? Los otros temas que no deberíamos dejar de pensar son la materialidad con respecto no solamente a la sustentabilidad, sino a la disponibilidad, que es una buena palabra que se dijo hoy, y tal vez la industrialización. Y el otro tema fundamentalmente es la flexibilidad, que lo ha dicho todo el mundo, pero que es absolutamente cierto. Este edificio es un edificio que estamos proyectando en este momento de oficinas, donde la creación de espacios intermedios que tienen que ver con la fachada exterior manejada con elementos sustentables, parasoles, etc., y el interior se muestra como una forma nueva de relacionarse. Finalmente están los grandes edificios que se están desarrollando en la oficina, la manzana de Concepción con su maravillosa resolución en cuanto a la cantidad de amenities y de segmentación de usos, o el edificio de Cantalinas para Consultatio, que es el proyecto de SOM, que la verdad es que tienen, alguno tal vez tendría que tener la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo se
cómo se refuncionaliza, cómo se va a equipar, cómo se van a usar estos lugares a partir de estas grandes preguntas, ¿no? De estos grandes movimientos que nos produce la pandemia. Proyecto y trayecto es una frase que dice una amiga que a mí me encanta. Proyecto en cuanto a nuestro, y la tomo en el sentido absolutamente literal, seguramente tiene un contenido más filosófico, pero a mí me encanta la literalidad que produce pensar entre lo que uno realmente piensa, proyecta, y lo que uno finalmente construye, porque justamente en ese trayecto es donde está la gran dificultad de nuestra profesión. Estos renders y obras terminadas que están apareciendo son de alguna manera un orgullo para mí, para la oficina, en el sentido de su concreción tal como se pensó. Querría terminar, digamos, hablando de la clasicidad de los edificios, de la clasicidad del valor en el tiempo que tiene que quedar el edificio que construimos, y que es importante en el sentido de cómo se van a construir y cómo se van a mantener a posteriori. Hay una frase hermosa de Mies que me gustaría repetir, que es que no conocemos formas sino problemas de construcción, a lo que yo agregaría: las formas devienen de la resolución arquitectónica y de las preguntas que hay que contestar. La pandemia en este momento. Muchas gracias. María, muchísimas gracias, felicitaciones también por esta charla también llena de conceptos y de ideas. Voy a destacar esta de las buenas obras y los buenos comitentes. Hoy tenemos aquí un muy buen comitente, un comitente ilustrado. Hablaste del proyecto, del trayecto, de lo que uno piensa, de lo que uno construye, pero principalmente quiero destacar que hablaste sobre los cambios y las oportunidades. Y creo que esto podría ser como lo que ilustre ahora empezar con nuestro debate. Hablaste de un cambio fundamental. La tecnología de las comunicaciones está cambiando la arquitectura, ¿no? Este es uno de los drivers del cambio. Y quizás es el disparador como para empezar a hablar entre todos sobre cuáles son estos cambios. Y ahora les voy a pedir a que se sumen a Paula, a Nicolás, a Silvia, y pensar un poco, como decías Paula, las oportunidades del cambio. ¿Cómo podemos detectar estos cambios, pero desde esa dinámica de oportunidades del cambio, ¿no? O sea, María destacó la tecnología, las comunicaciones, es una oportunidad de cambio, ¿no? ¿Qué otras oportunidades de cambio se están generando y que las podemos reflejar en las fachadas? Yo en particular puse un poco el acento en y creo que medio lo recorrimos todo, el tema de cómo la gente va a empezar a valorar la flexibilidad y la versatilidad de la vivienda, y también la conexión con la naturaleza a partir seguramente de la falta que le hizo durante todo este tiempo. Por eso pero creo que eso viene un poco de la mano de incentivarlo desde los códigos, porque tratar de incentivar la presencia de esos patios, de esos espacios más generosos para el estar al aire libre y al mismo tiempo conectados con la vivienda, esos espacios como más ambiguos de uso. Y ahí viene también un tema de, creo que también en el código creo que está ya eso de el incentivo para las terrazas verdes. Incorporar el verde en la vivienda y pensar desde la flexibilidad. Ligado con lo que dice Paula ahora, me gustaría contarles, a mí siempre me llamó la atención, nosotros tuvimos la suerte de hacer varios proyectos en Singapur, que es una ciudad de muy alta densidad, y las normativas allí premian sustancialmente a los edificios, a los desarrolladores, por la incorporación justamente de elementos verdes, de terrazas, jardineras, jardines sobrelevados. Eso obtiene un puntaje extra que favorece y genera la posibilidad de construcción o de más metros cuadrados, o de obtener excepcionalidades en la altura.
por ese motivo la arquitectura tiene diversas situaciones en Singapur, porque eso es utilizado de manera diferente por cada proyecto. Entonces, creo que nuestros países de esta región son bastante rígidos en cuanto a normativas, y sin duda los profesionales que están involucrados en la ciudad, en las ciudades, en los gobiernos municipales, también están muy interpelados en poder ayornarse a generar formas creativas que fomenten a su vez la posibilidad de creatividad y de soluciones que sean económicamente viables. Desde mi punto de vista y en la experiencia que hemos tenido en este tiempo, yo creo que lo importante en este punto es el diálogo. Que exista una mesa de diálogo, pero un diálogo sincero, porque a veces los códigos, las normativas, en definitiva, lo que hacen es regir una generalidad, pero los proyectos, y yo discuto mucho esto de entender el metro cuadrado como un commodity, porque se lo compara con una onza de oro, con un quintal de soja, y un proyecto por metro cuadrado pierde la esencia misma del proyecto, que es la unicidad, es la individualidad que yo hablaba en mi charla. Entonces, a lo que voy es, el código, generalmente, una vez un buen amigo me dijo, ¿sabes que en Nueva York no hay código? Básicamente hay una comisión en la cual se presenta un proyecto y se debate abiertamente. Generalmente los códigos estrictos pasan en países donde no confiamos en el libre albedrío, donde no confiamos en la libertad, donde no confiamos en un diálogo sincero. Cuando el código es muy estricto, está más relacionado a que si no es tan estricto y lo dejamos a interpelación de un juzgado de notables o de arquitectos, historiadores, periodistas, ciudadanos, arqueólogos, si lo dejamos a juicio de ellos, para ver cuál es el mejor proyecto, puede haber algo corrupto, o algo oscuro, o algo opaco detrás de eso. Porque lo ideal sería poder entender en una mesa de diálogo cuál es el mejor proyecto en cada espacio, en cada contexto. ¿Es inviable? ¿Es una utopía? Bueno, yo dejo esa pregunta. Ahora, todo regido por un código 100% estricto, bueno, ahí estamos en donde no confiamos en nuestras propias libertades. Han hablado en estos días, ¿no? Si la solución es quedarnos en casa hasta que aparezca la vacuna porque no confiamos en cómo cuidarnos nosotros, es como tener un código súper estricto porque nadie confía en que la propuesta sea sincera, en que sea honesta. María, decís que no es una pausa esto que estamos viviendo, sino que estamos haciéndonos preguntas reales a los problemas de este momento. ¿Cuáles son esas preguntas y de ahí cuáles son los cambios y las oportunidades que tenemos que generar en este momento? La frase es de Naomi Klein y yo la tomo porque a mí me parece que ya pasaron 9 meses de esto, que pareciera que podría terminar dentro de 6 meses, pero también parece que podría alargarse por otros años y que podría repetirse. Entonces, definitivamente no es la respuesta, esperemos a que pase y todo va a volver a ser igual. Yo creo que definitivamente después, digamos, todos los paneles, todas las discusiones que hubo en este último tiempo, comenzaron con mucha incertidumbre, y yo creo que ya es el momento, y de muchas preguntas, ya es el momento de algunas respuestas. Creo que en ese sentido, tanto los operadores, los desarrolladores, Nicolò de Saber y mi contacto con muchos otros que estamos desarrollando ahora proyectos, lo palpo y lo siento, se están preguntando y están buscando una respuesta. Y de hecho, ya hay proyectos que salen con otra organización interna, con otro tipo de cuestionamientos a la superficie que uno tiene. A ver, en la organización interna, perder determinados tips de organización que puntualizaban algunos aspectos culturales, tanto de la vida como la del trabajo, inclusive el trabajo como coworking, todo esto está de esta manera revolucionado. Entonces, ¿qué respuesta vamos a dar? Más interior,
más dimensiones, más aventanamientos, más terrazas, menos amenities expuestos, o esos amenities trabajados de otra manera, otra organización de las oficinas. Yo creo que hay ya varias, digamos, el desarrollador y el arquitecto en ese sentido tenemos músculos muy rápidos, y la novedad también es un valor agregado, digamos, el que esto de la novedad como salir con el, si uno tiene la oportunidad, ¿no? Pero decir, estamos pensando esto, es algo que inmediatamente es otro valor agregado para el edificio. Yo personalmente, digamos, en los proyectos que estoy desarrollando últimamente, hay una gran variación, digamos, rotó digamos, el acento que uno hacía tradicionalmente sobre algunas formas de armar los proyectos, varió a otro tipo de respuestas. Se verá después en los edificios, y obviamente eso transformará las fachadas, digamos. No va a haber obviamente fachadas de curtain wall que se ventilen solamente por aire acondicionado. Creo que va a haber un replanteo profundo. Acá yo pienso también que hay una cuestión que es compleja de manejar, que son los desarrolladores jugando con su capital, ¿no? Porque es su capital, a quienes respetamos enormemente, pero hay capital construido que hay que colocar o en este momento en ejecución, que es difícil transformar, y al mismo tiempo ver, porque si hay algo que son los desarrolladores en general, digamos, tienen esta inteligencia, esta percepción, saber qué es lo que van a poder hacer o no. Distinta es la discusión en la ciudad. La ciudad va a ser muy compleja, digamos, se ha discutido también muchísimo de la ciudad, pero yo creo que sí va a haber una gran transformación, y no va a ser lenta, no creo que vaya a ser lenta. Yo creo que inmediatamente ya van a empezar a salir reflexiones post-pandemia, pandemia, tanto en sus proyectos de cero como refuncionalización de proyectos en construcción o construidos, ¿no? Esa es mi apreciación. Sí, estamos hablando también de, bueno, esto de los códigos, Nicolás habló del diálogo, y antes de hablar, me gustaría hablar un poco de la situación en Uruguay, urbana, respecto de los códigos y respecto de estas posibilidades de trabajar bien, digamos, como desde el código para hacer ciudad, como decían. Pero antes de ir a Uruguay, hay una pregunta de Carlos Vivar para Paula respecto de los códigos en Argentina, ¿no? Y en particular respecto, por ejemplo, del tema de la vivienda. Lo voy a leer la pregunta tal cual. ¿No crees que los códigos como el de Buenos Aires promovió densificar la ciudad y achicar 20 metros cuadrados la superficie de las unidades de vivienda? ¿La ciudad no tendría que ceder los terrenos libres con espacios verdes? ¿No habría que demoler en vez de seguir construyendo? Yo creo en la densidad de las ciudades, porque además es mucho más económico tener una red de infraestructura concentrada que tenerla en la ciudad expandida. En eso creo, pero también creo que ahí habría que rever un poco el tema del nuevo código, en que es muy importante esponjar estas unidades, dotarlas de estos espacios de relación con el exterior, y que llenar la carpa que va a ocurrir ahora, que está ocurriendo con el nuevo código, va atento un poco contra eso, ¿no? O sea, es difícil porque tenés que sacrificar metros cuadrados que vas a vender, cediendo los patios que no vas a vender, a patios o a horadaciones que querés lograr para ventilar, iluminar y dar mejor relación con el sol y con el aire a esas viviendas. Para eso tenés que sacrificar metros cuadrados vendibles. Entonces, eso me parece que sería un punto que por ahí habría que rever o reflexionar sobre ese tema. Bueno, y en Montevideo particularmente, ¿qué condiciones ustedes sienten que de alguna manera pueden jugar a favor de hacer ciudad? Y en relación, por ejemplo, a las fachadas, o cómo ven esas condiciones, ¿no? Y cómo debería ser ese diálogo también para qué cosas se pueden mejorar para tener esta conciencia de bienestar social que decías, Nicolás, o Silvia, también podés sumar tu experiencia trabajando en nuestra ciudad, que está cercana a nosotros, pero que son otras reglas, es otro país.
atentamente recién que hablaban de grandes cambios, y yo en un momento esbocé en la presentación revolución. Capaz revolución tiene una connotación política muy fuerte, pero a mí me gusta hablar de hitos. En las obras también hablamos mucho de hitos de obra. Yo creo que en la historia, seguramente cuando los seres humanos empezamos a cosechar y se hizo la revolución agrícola, las casas que eran una semana en un lugar y otra semana en otra, porque éramos nómades y nos íbamos moviendo, pasaron a establecerse en un solo lugar y vivir de la cosecha. Después llegó la revolución industrial y también generó transformaciones que hicieron que la gente se vaya urbanizando de alguna manera. Yo creo que la pandemia es un hito y debe ser entendida desde ese lugar. Me gusta lo que dice María, que tenemos músculo rápido para ayornarnos. Yo creo que en definitiva es un mecanismo medio darwiniano esto del músculo rápido, porque si no nos ayornamos, un poco pasa el tren y no nos subimos. Entonces, lo primero es aceptación, esta aceptación de que la pandemia es un hito y, como yo decía, tiene que estar arriba de la mesa. Es algo que se tiene que poder dialogar. Cuando hablamos de códigos rígidos, bueno, vino la pandemia, te pateó el tablero, te pegó una piña en la cara y empecemos a pensar de nuevo. Y yo creo que el pensar de nuevo, el cuestionamiento, es lo más sano que nos puede pasar. Yo he tenido la experiencia con Silvia de un código muy específico de que se pedía que se pongan unas persianas en las ventanas por una cuestión de transmitancia de luz solar. Y con Silvia conversamos mucho de poder trabajar con nuevas tecnologías. Hoy en el mundo se producen vidrios que por su composición química, y seguramente nos está escuchando Juan José Cornés, que es un experto en esto, generan una protección solar igual o superior a la que puede generar una persiana exterior. Y por suerte con Silvia tuvimos la posibilidad de poder ir a hablar con los funcionarios y no discutir el código en el metro cuadrado, en si se hace, decir, tenemos una solución superadora y encontramos una contraparte que nos pudo escuchar. Y lo que digo es, pasó con los vidrios, pasó con la transmitancia solar, tuvimos el buen asesoramiento, gracias a Dios, de Juan José, pero lo que digo es, siempre hay que estar abierto a escuchar una mejor idea. Siempre tiene que existir una mesa de diálogo. No podemos vivir encorsetados de una manera en la cual ya viene dado, ya es dogmático cómo funciona. Porque si no, otra vez, caemos en la nueva normalidad que es la del metro cuadrado. Y ¿sabes qué? Apagamos el Zoom y no hablamos más. Porque si total lo importante es cuánto vale el metro cuadrado, todos saben cuánto vale el metro en Palermo, cuánto vale el metro en Montevideo, ¿y quién habló del proyecto? ¿Es lo mismo el edificio de acá que el de enfrente? ¿Es lo mismo cómo entra la luz en este espacio que en el otro? Excelente el WhatsApp de Paula que compartió diciendo, la gente me discutía que los metros de terraza valen la mitad. Bueno, ¿para quién? ¿Cómo los vas a aprovechar? ¿Qué valor tienen realmente? Porque la gente, ¿sabes lo que pasa? Se miden las cosas por el costo, y el costo no es el valor. Te dicen, no, el costo de la terraza es menos porque no gastas en techo, porque no haces el cielo raso. Sí, es verdad, pero el costo no es el valor. El costo no es el valor y el valor no es el precio. Y esto es muy importante. Entonces, cuando vos me preguntás de Uruguay, yo te puedo decir, la experiencia es diálogo, la experiencia con la pandemia es confiar en la libertad de la gente, es cuidarnos lo mejor que podemos, cuidando al prójimo. Y desde ese lugar empezar a construir, pero no en la arquitectura, la sociedad. No sé, Silvia, si compartís conmigo. Sí, totalmente. Los ámbitos de discusión, digo, entre profesionales que estamos mirando la arquitectura no por un simple control administrativo, legislativo, sino, digo, como un generador de espacio. Y a veces una norma escrita en un artículo puede llegar a limitar en gran medida un mejor resultado de un proyecto. Nosotros, digo, lo sufrimos, digo, no solamente acá en Uruguay, eso en todos lados, porque digo, en todos lados hay normas y en todos lados hay restricciones. Pero digo, en esta situación que estamos hoy creo que obliga primero a ayornar unas normas que, digo, por lo menos acá en Uruguay son muy viejas, a adecuarlas a la situación que estamos viviendo hoy,
no solamente en cuanto a la pandemia, sino en todo, ¿no? En general. Digo, creo que además hay que poner estímulos para que las inversiones se produzcan, ¿no? Y se hagan viables. Comparto de que la tendencia es a vivir cada vez más en ciudad, los humanos somos seres sociales, y ahora que las tecnologías y los servicios y todo con lo que gozamos lo permite, digo, nadie quiere quedarse aislado en el medio del campo. Entonces, las ciudades tienen que albergar a toda la población del mundo, y por lo tanto la forma es densificándolas, pero densificándolas no quiere decir tampoco que vaya a hacerse de una forma desagradable. Hay que justamente ser creativos de cómo poder hacerlo sin perder todos estos elementos que estamos hablando de la importancia de la higiene, el verde, el contacto con la naturaleza. No va a ser a través de ciudades de barrio jardín, porque serían extensísimas las ciudades y nada económicas, o sea que necesariamente tenemos que ir a la alta densidad, y muchas veces se pone la discusión si las torres es una buena solución o no es una buena solución. Digo, puede ser muy controversial, puede depender de los lugares, creo que es algo que amerita la discusión y el análisis. Las torres tienen virtudes de gozar de cuatro fachadas en horizontal, y por lo tanto permitir más luz y más que interior al exterior. Nuestras ciudades se han conformado con una fisonomía de traza ortogonal que lleva al centro de manzana y a que todos los edificios en general tengan básicamente dos fachadas, ¿no? La que da al frente y la que da al fondo. Pero me parece que podemos ir introduciendo elementos que vayan permitiendo oxigenar eso y a su vez darle densidad. Digo, quizás dando más altura y quitando justamente más ocupación del suelo. Yo lo que creo es que está bueno que siempre se tenga una mirada positiva hacia los edificios, y no necesariamente siempre que parece como que hay una ambición especulativa y que lo único que importa son los metros cuadrados y lo que se va a obtener. Lo que está claro que todo el que invierte en arquitectura tiene que tener una rentabilidad, por lo tanto, también hay que tomar en cuenta esos aspectos. Bueno, hablamos de un poco de todo lo que le estamos pidiendo de alguna manera a la ciudad tanto sea para las ciudades argentinas como uruguayas. ¿Y qué le estamos pidiendo a la tecnología, ¿no? Hablamos que qué importante fue la tecnología para que nosotros podamos de alguna manera participar de este cambio, pero ¿qué les pedimos a los materiales? Así como les pedimos estas 4D que vos, Nicolás, marcaste: disponibilidad, despacho, durabilidad, dinero, ¿no? ¿Qué otras cosas habría que pedirles a las tecnologías? Porque las fachadas son tan importantes, ¿no? Incluso hay una pregunta, por ejemplo, si tenemos experiencia en lo que tiene que ver con estos sistemas de gestión, BMS, ¿no? Por ejemplo, para fachadas y para automatizaciones, confort, seguridad. Pero ¿qué le podemos pedir? Porque en este diálogo en cadena de valor nos están escuchando también empresarios industriales de la construcción. Además, bueno, tenemos patrocinantes tan importantes como Casio, como Basa, que están en el tema de vidrios, como el tema de ingeniería de fachadas, y como Virial. ¿Y qué más les podemos pedir como arquitectos? O sea, el diseño y la tecnología. El diseño... ¿la tecnología está alcanzando al diseño para llegar a lo más importante de todo, que como vos decís, Nicolás, el tema de la calidad de vida, el bienestar, ¿no? ¿Qué le podemos pedir? Yo creo que le podemos pedir la misma flexibilidad que le pedimos a la vivienda. O sea, como que puede haber temas que están relacionados con el uso, que hagan que esa fachada pueda variar y adaptarse a distintas situaciones que ocurran en el adentro. Y también en relación al clima o a los rayos del sol, a lo mejor algún tipo de adaptación a distintos momentos del día o a distintos momentos del año. Pero nada, relaciono la tecnología en las fachadas con esos temas, ¿no? Con la flexibilidad y versatilidad.
Los materiales ahora también, la tendencia, digo, es a su estudio y elaboración cada vez más minuciosa, ¿no? El desarrollo de la nanotecnología, empiezan a aparecer materiales nuevos que tienen capacidades más allá de lo que podíamos apreciar antes, desde pinturas que repelen, son antibacterianos, antifungicidas, antivirósicos, anti todo. Una simple pintura puede mejorar la higiene de una vivienda en gran medida. Digo, materiales que tienen mucho más durabilidad, que perduran mucho más en el tiempo, que sean más fácilmente higienizables. Digo, que fue la misma preocupación que hace 100 años tuvieron en su momento cuando apareció el hormigón armado y las estructuras metálicas y se revolucionó la arquitectura, ¿no? Yo pienso que la tecnología de los materiales, para ser más precisa, digamos, ¿no? Hablando justamente de los materiales de construcción, creo que un gran aporte que podrían hacer las empresas en general es tratar de industrializarse, digamos, de empezar a trabajar no artesanalmente, particularmente en la Argentina. Creo que ese es el camino a la resolución, por ejemplo, de la vivienda económica, de la vivienda que esperemos que venga toda una movida mundial, ¿no? De resolver de alguna manera la vivienda para todos aquellos que no los tienen. Y creo que, digamos, con los sistemas actuales de construcción que tenemos, los materiales, son por lo menos lo que se maneja, que luego los desarrolladores están en condiciones de armar, de poner en los edificios que proyectamos. Le falta industrialización. Yo creo que le falta un paso adelante en pensar en gran medida y en otro tipo de fabricación. Es artesanal, la construcción en la Argentina todavía es artesanal. Y estos materiales, estos proyectos preciosos que vemos, que tratamos de hacer muchísimas veces, y por eso vos querías que fuera provocadora, fui provocadora en esto de el proyectar y el tránsito, la realidad. Muchos proyectos fracasan, tienen maravillosas ideas basadas en materiales fantásticos y después en la realidad no se concretan, por lo menos en esta parte del continente, ¿no? Toda aquella arquitectura que vemos fantástica en países industrializados, como son Europa, Estados Unidos, inclusive los países en los que Silvia está trabajando, que tienen la posibilidad de comprar por su poder económico todos estos materiales y llevarlos rápidamente a armarlos, son industrializados, digamos. Hay una industrialización en la construcción que aquí falta enormemente, y yo le pediría, claro, lo que pasa es que también tiene que ver con el volumen. Si vos tenés un volumen pequeño como para fabricar determinada cantidad de edificios, y bueno, estás limitado a la artesanía y al darle trabajo a la población en la emergencia que tenemos en este momento en la Argentina y seguramente en otros países de Latinoamérica, pero para resolver problemas reales de vivienda y problemas reales de control, de sustentabilidad en general, necesitamos pensar en una industrialización, necesitamos trabajar con catálogos, necesitamos trabajar, y nosotros arquitectos tenemos que poder pasar a pensar en esos términos. A mí me parece que ahí hay también toda una cabeza que tiene que empezar a funcionar, que no la veo, no veo, al contrario, con esto de los códigos diría, para polemizar más, pero si fue el tema del código, cambio de código, lo sufrimos todos los arquitectos en la ciudad de Buenos Aires, un cambio de código hace 2 años, otro año más ya estamos con otra modificación al código, digamos. Las administraciones son muy débiles en Latinoamérica. Son débiles y sufren muchas presiones. Nosotros podemos hablar de intenciones, de diálogo, de las bondades de algunos desarrolladores que realmente tienen buenas voluntades, pero no es el porcentaje general de nuestra realidad en la construcción. No es esa la realidad. La realidad es que son difíciles las administraciones, los códigos
manejar ese diálogo con los distintos actores, con los vecinos, con las organizaciones sociales, las ONG. Es todo muy complejo, es una sociedad muy, muy compleja, y mediáticamente, como yo decía en la exposición, muy compleja también, porque todo inmediatamente se desparrama, hay opinión, hay discusión, y es muy difícil centrar y poner una valoración y poner paños fríos y que no, digamos, llegar al mejor resultado, porque además después van a decir ¿para quién? Entonces todo esto es muy, muy complejo, pero mi opinión y mi deseo sería industrialización en los materiales de construcción, buscando tecnologías nuevas. El desafío entonces de industrializar los materiales de construcción y las tecnologías. Y vamos a cerrar con una pregunta que está particularmente dirigida a Nicolás, es de Román Brunet, que es el director de la revista Bio de Santa Fe, y que tiene que ver con una frase que quiero volver a repetir. Nicolás, la dijiste recién, pero me pareció sumamente interesante, que es: el costo no es el valor no es el precio. Y pregunta a Román, ¿no pensás que los edificios deberían ser categorizados como los hoteles y que el comprador sepa fehacientemente qué está comprando? Primero me voy a retroceder un poquitito con alguna cosa que me quedó en el tintero de lo que decían, y después justo me combinaste, digamos, los dos rubros en los que he tenido experiencia, que son la hotelería y desarrollo inmobiliario, así que alguna opinión voy a poder configurar en mi cabeza. Mientras tanto, creo que el problema de la tecnología, yo hablaba de sentar a los actores en la mesa, yo creo que la tecnología, lamentablemente, todavía la sentamos con un rezago. Cuando yo hablaba de que la fachada es parte de un organismo más complejo, y hablaba del estribillo como parte de una canción, junto a la métrica, la poesía, el ritmo, la letra, la tecnología es parte también del edificio. El problema es que la sentamos con un rezago en la mesa. No la sentamos, no pensamos la tecnología desde el minuto cero. Generalmente empezamos a pensar cómo incluirla después, y todavía la usamos como un elemento comercial, un gadget, dirían los americanos, para agregar valor. No la usamos como el core del negocio. Y creo que eso es algo que tiene que empezar a pasar, tiene que sumarse en el sistema, pero tiene que sumarse desde el primer día. La tecnología tiene que pasar a ser un componente esencial. También coincido mucho con María en esto de que hay un gran flagelo con el tema de la mano de obra, con el tema del empleo, y la robotización o la industrialización que María llamaba y que hacía un pedido de industrialización, en definitiva también es una amenaza para muchos puestos de trabajo. Entonces creo que tiene que venir combinado desde la administración con reconcepción, reconversión muy, muy compleja de la gente que puede o podría quedar obsoleta en nuestra industria. La industria de construcción emplea mucha gente. Por eso la angustia cuando las obras no se podían abrir, cuando no se puede trabajar. Entonces, esa reconversión lleva mucho tiempo, y creo que es un desafío. No se puede pensar la tecnificación, la robotización, la industrialización, sin pensar cómo resolver ese problema. Porque en definitiva, si no es una sábana corta, tiramos de un lado y se nos corre del otro. Hay que pensarlo en su conjunto. De hecho, yo cuando pensaba las 4D que usé, tendría que ser las 4D y la T, 4D más T, con la tecnología, para pensar a definir cómo hacerlo. Esto me había quedado en el tintero, perdón. Con respecto a lo que me decías de la categorización, yo creo que, perdón, Román, pero yo, con respecto a las categorizaciones, te voy a decir una cosa. Descreo totalmente. Yo cuando hice el TEN 10 hace 5 años, que en verdad venía motivado por mi tesis de licenciatura en economía, yo hablé de el beneficio en el usuario final surgido de los reviews de los usuarios en los portales. Porque, ¿sabes qué? Ponerse una estrella, 5 estrellas, 10 estrellas, es algo muy arbitrario y a veces hasta discrecional. Y las estrellas en los hoteles estaban determinadas por tener tanta cantidad de habitaciones, pileta,
tales servicios, y en definitiva un hotel no es mejor o peor que ese. Hay gente que busca un hotel que tenga un servicio muy personalizado, que te haga sentir como en tu casa, que justamente tenga pocas habitaciones sino muchas, y apareció el concepto del hotel boutique. Ahora, lo que yo digo es, la mejor caracterización, la mejor calificación es la recomendación de los clientes, es el reconocimiento del ciudadano, es el reconocimiento de un colega, es que venga un comercializador y diga, qué bueno lo que hicieron, qué interesante. Ese es el mejor reconocimiento, esa es la calificación. Distinguir lo bueno y lo malo no es difícil. No necesitamos un ente calificador que nos venga a decir qué es un punto, qué es 5 puntos. Lo que construimos son bienes experimentales, y eso es lo que yo decía muchas veces. Nosotros vendemos con un render, hacemos proyectos con un render, y María decía, el desafío es el trayecto. En definitiva, vos no vendés metros cuadrados, le vendés la cocina a una familia que va a cocinar ahí, la habitación donde va a dormir, la oficina donde va a trabajar, el patio donde van a jugar los hijos a la pelota. La calificación real es el feedback de tu cliente. Entonces, y ahora veo algún comentario que habla de la industrialización también crea puestos de trabajo. Claro que sí. Yo lo que digo es, va a crear un montonazo. El desafío es cómo hacer que una persona que hoy trabaja en albañilería y se va a quedar sin trabajo, reinsertarla en el mercado laboral para que podamos generar nuevos puestos de trabajo industrializados en otro sector, que posiblemente puedan agregar mayor valor agregado y que en todos términos de producto, crecimiento y todas las estadísticas que nos gusta hablar a los economistas en números difíciles, mejoren. Pero los dos desafíos tienen que ser abordados en conjunto. La reconversión y la industrialización. Las dos cosas a la vez. En cuanto a la calificación, otra vez, la calificación estandarizada, por eso las estrellas de los hoteles dejaron de leerse cuando aparecieron los reviews. Hoy la gente mira en TripAdvisor los comentarios de los hoteles, mira en Booking el puntaje que tiene, ya no mira más las estrellas, porque las estrellas se las pone uno. Antes era el poder del boca en boca. Entonces vos viajabas a París y, che, andate al hotel que te lo recomiendo, que es tantas estrellas. Hoy vos conocés el hotel de París antes de subirte al avión, antes de reservarlo, sabés lo que dijo la gente, sabés cómo la atienden. Eso mejora la experiencia del usuario. Si vos me decís una calificación, ojalá exista un foro de arquitectura que debe existir, pero más profesionalizado, más masivo, en donde digan los proyectos de OT, de Eisenson, de KLM, de Paula, de María, de Silvia, vos podés esperar esto. Vos tenés que esperar esto, les tenés que exigir esto a estos proyectos. Y hay otros proyectos que si lo único que mirás es el precio, es otra cosa. Y después especializarlo, decir, no, el estudio A es excelente en viviendas multifamiliares y el estudio B es un parámetro de viviendas suburbanas y empezar a clasificarlo de esa manera. Pero el comentario tiene que ser del que lo experimentó, del usuario real, no de alguien que le demos el poder otra vez de empoderarlo para que nos califique. Perfecto. En definitiva, hay que escuchar más a la gente, ¿no? ¿Qué es lo que y por ahí, como vos decís, no necesariamente buscar categorizaciones, sino el poder de la experiencia, el poder de la recomendación y sobre todo buscar la calidad y el bienestar en el hábitat. Un panel increíble. Alicia, coincidirás conmigo. Qué placer escucharlos, ¿no? Sí, buenísimo, porque además, aunque hay términos que por ahí se reiteraron y conceptos, pero siempre con visiones diferentes, y realmente han dado muchísimo. Yo me quedo pensando en muchas cosas de las que, y espero que nuestra audiencia también, ¿no? Que se quede pensando en muchas de las cosas que se hablaron, que se desarrollaron, y en preguntas que se abrieron, ¿no? A mí, así que bueno, yo les agradezco muchísimo, la verdad, por todo lo que han dado, como siempre, muy buena entrega, y muy lindo lo que hemos charlado antes y lo que hemos charlado ahora, lo que se les ha escuchado, así que bueno, muchísimas gracias a los panelistas, y bueno, muchísimas gracias a las empresas, ¿no? Alicia, y tenemos también vinculado con fachadas una buena noticia que tiene que ver con otros panelistas. Una buena noticia justamente con esta interrelación entre lo que es la fachada
y lo que es la ciudad y la conexión entre el adentro y el afuera, y que es este premio que han recibido nuestros, no sé si decir nuestros panelistas frecuentes, Paula Lavarello y Javier Sass, asociados al estudio Architecture Etudes, que es el premio AFEX 2020, de que se otorga a los estudios franceses por obras de arquitectura, y que esta vez, por primera vez, además fue recibido por un edificio de Sudamérica. Se lo otorgaron a un edificio de Sudamérica, que es el edificio de oficina Summers, en el barrio de Palermo. Así que bueno, el estudio Sass, Lavarello y Asociados, como dije, con el estudio Architecture Studio de Francia, recibieron este premio, y les comento, y esto lo leo porque los principales atributos destacados por el jurado son la calidad constructiva, el diseño sustentable y la adecuación al contexto. Así que bueno, los felicitamos. Además les contamos que este edificio tiene la precertificación LEED Gold, lo cual significa que habrá un ahorro aproximado de 49% en el consumo de agua, 42% de ahorro energético, y acá en este punto también vamos a mencionar a uno de nuestros patrocinadores, Casio, que participó en la ingeniería de la fachada. Así que, bueno, abrazo grande a nuestros arquitectos y bueno, muy contentos de que lo hayan recibido. Espero que la arquitectura, bueno, creo que tenemos muy buenos profesionales y son bastante reconocidos en todo el mundo, pero los premios también es muy lindo recibirlos. Alicia, sí, tiene que ver también con el valor agregado que en un edificio de oficinas, con esos generosos balcones y parece como que se adelantó a este tiempo, ¿no? Porque este edificio fue terminado el año pasado. Sí, creo que bueno, también hoy han mostrado algunas soluciones similares, ¿no? Y no dejar de destacar en los 4 panelistas de hoy esta búsqueda de valor agregado continua, de responsabilidad urbana, de productividad también, ¿no? Porque tantas obras en todas partes, de distintas partes del mundo, pero esta búsqueda de ir un paso más allá del diseño como valor agregado, de un desarrollo inmobiliario con conciencia social, ¿no? Así que bueno, y vamos a ver un poco ahora cómo sigue Ese es uno de los temas que quedó repiqueteando mucho. Así que bueno, vamos a anunciar ahora rápidamente, porque estamos con poco tiempo ya, la próxima conferencia web que vamos a tener, que es el 8 de octubre, como están viendo en pantalla, transformación de los espacios de trabajo. Es un tema que hemos tocado, pero evidentemente sigue y da para seguir tratándolo, y en los que van a ser disertantes la arquitecta Annie Rubinat, del estudio Rubinat, el arquitecto Juan Pablo D'Angelo, gerente de Facilities Latinoamérica en DirecTV Argentina, que va a ser un representante de los comitentes, ¿no? La arquitecta Sofía Focaccia de Neuquén, el estudio FEF Arquitectas o FEF Arquitectas, y el arquitecto Pablo Suesicki del estudio ESARC, todos con mucha experiencia en arquitectura corporativa y en espacios de trabajo. Y la siguiente conferencia va a ser la transformación de la vivienda. También es otro tema que ya hemos tratado, pero que siempre es enriquecedor, y que será el 29 de octubre. Esto de la transformación de la vivienda, de los espacios de trabajo, están ambos temas como muy, muy concatenados, y creo que está bueno verlos nuevamente. Bueno, y vamos ahora entonces al sorteo de hoy. Tenemos algo pendiente. El sorteo vamos a sortear con los que están presentes. Vamos a sortear una silla bien ergonómica del grupo A2, silla Flexor. Ahí se está haciendo a través de un programa.
La condición es que estén presentes en este momento, que están casi todos. Se bajaron menos del 10% de este debate tan interesante. Bueno, y es Carmen Sara Montes de Barani. Muy bien. Bueno, va a tener una silla ergonómica. Y bueno, ya cerrando este panel con dos grandes emociones que a mí por lo menos me surgen, creo que Alicia vas a coincidir, que tienen que ver con un enorme agradecimiento porque han preparado las conferencias con muchísima dedicación, investigación y con este espíritu casi heroico que tenemos que tener en este momento toda la civilización entera, de ponernos a pensar en esto que es crisis, cambios, transformaciones y oportunidades, ¿no? Y ustedes lo han hecho con muchísima responsabilidad y con un profesionalismo y una valentía también para desafiarnos a todos en este pensamiento. Y también, además, felicitarlos por todo su pensamiento, por su inteligencia, como decía, esta precisión para pensar y una obra maravillosamente prolífica y de una calidad excepcional. Así que, como nos gusta hacer con Alicia, ahora sí vamos a hacer un aplauso para todos ustedes y de alguna manera del público presente también, que en el chat están también felicitándolos. Y bueno, para la próxima, hasta la próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Un aplauso para este panel.